Perfecto, bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a ser muy breve. Muchísimas gracias por compartir este evento y es una alegría para la editorial Contrabando y por supuesto para mí, ¿no? Anne, nice to meet you. Es un placer contar contigo, conocerte y poder escuchar tu lectura de And for Example. Estamos felices de tenerte a ti y a Marta, y a Marta López Luaces como traductora en la colección Marte de Ediciones Contrabando. Bienvenidos y espero que disfruten y que todos disfrutemos de esta presentación, lectura que a posteriori haremos con unos poetas, grandes poetas muy queridos también en la editorial Contrabando. Good afternoon, everyone. Thank you very much for starting this event for the Contrabando Publishing House and, of course, for me. And it's a pleasure to meet you and to be able to listen to your reading of, for example. We are happy to have you and Marta as translator in the Marte collection. I hope you enjoy this presentation and this reading of some beloved poets. A continuación, Marta introducirá a Anne Loderbach y el libro recientemente editado en Contrabando, and for Example. Ambas leerán dos poemas, tanto el original como la traducción, y después haremos una lectura de los poetas de la colección Marte, que ya digo que son enormes poetas muy queridos y con grandes libros. Voy a nombrarlos, a nombraros. Está Tereida Astorza, que tenemos el libro en prensa, una gran antología. Vences Ventura, que también está en prensa. Carmen Crespo, con Desterro, acabadito de salir, un gran libro. Luis Santana, otro gran libro. En fin, todos son buenos. El frío que corresponde, Mónica Alía, Camaleón. César Márquez, con Rosa al oído. Marcos Ávila, Casa de Locos. Rafa Camarasa, Cabos Sueltos. Paco, Fernández Meneses, con Paisaje de Troncos Segados. Y Eva Yernó. En fin, muchísimas gracias por conectaros todos. Y ahora creo, no sé si Manuel quiere intervenir y a posteriori lo hará Marta. Bien. Yo soy Manuel Turégano, director editorial de Contrabando. Y bueno, quiero muy brevemente expresar ante todo la satisfacción, la enorme satisfacción de la editorial por la publicación de este libro. Felicitar a la autora, a Lauterbach, por un texto realmente extraordinario, fascinante, lleno de hallazgos y de sabiduría. Un libro para llenar muchas horas de nuestra vida con buena poesía. Felicitar también a Marta, no solo por la traducción, sino por habernos puesto en la pista de esta autora y de este libro. Y claro, también a Joy Andrés por haber apostado por él, cosa que no era sencilla, a pesar de todas las dificultades, todos los obstáculos y todos los problemas que había en el camino para llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza para una pequeña editorial independiente. Yo creo que este es uno de esos libros que le dan a una editorial peso, prestigio, reconocimiento, solidez. Sobre todo entre ese público literariamente más comprometido. Y desde luego está totalmente dentro de lo que es la línea de actuación, edición y trabajo de Contrabando. Supone, asimismo, desde mi punto de vista, integrar en la colección Marte de Poesía que dirige hoy Andrés, una viga muy poderosa para la construcción de una gran colección de poesía en España. Vamos a poner de nuestra parte
todo el trabajo, toda la ilusión y todas las ganas para que este libro llegue donde tiene que llegar, a los lectores a los que tiene que llegar, y sea leído y reseñado como merece. La editorial está a vuestra completa disposición para lo que necesitéis. La solidaridad más auténtica es una de las señas de identidad de la familia contrabandista, de ya que ahora acabáis de ingresar. Espero que os sintáis muy a gusto aquí. Muchas gracias y un saludo muy fuerte. Gracias, Manuel. Thank you, Manuel. Ahora voy a leer una pequeña nota bio de Anne Latterbach antes de pasar a la lectura. I'm going to read a short bio, and then we will start reading the poems. Anne Latterbach es poeta y ensayista, nació y creció en Nueva York. Al terminar la universidad vivió 7 años en Londres, donde trabajó como editora y administradora de las artes. De vuelta a Nueva York, siguió trabajando en galerías de arte y empieza a publicar poesía y ensayos. Su primera colección de poesía es Many Times But Then, de 1979. Desde entonces ha publicado 10 poemarios más. El más reciente fue Door en Penguin 2023 y varias colaboraciones con artistas plásticos. Sus ensayos se recogen en el libro The Night Sky Writings on the Poetics of Experience, Penguin 2006. Ha recibido numerosos premios, entre ellos las becas de la Fundación Guggenheim y de la Fundación John D. Catherine MacArthur, que es uno de los premios más importantes de los Estados Unidos. Su poesía se ha traducido al alemán y al francés. Desde 1992 enseña en Bard College, donde es catedrática Ruth y Devin Schwartz de lenguas y literatura. Okay. Primero, first, I'll read you in English and then I'll read it in Spanish. Okay? Okay. First, I just want to thank you so much, Marta, for this wonderful effort you've made. And I'm thrilled for this beautiful book. I can't tell you how happy I am for this translation. So thank you very much. Me agradeció y también le agradeció el hermosísimo libro que ha sacado la editorial. So the first poem we're reading is Eclipse with Object. Yes. There is a spectacle and something is added to history. It has as its object an indiscretion, old age, a gun, the prevention of sleep. I am placed in its stead, and the requisite shadow is yours. It casts across me a violent coat. It seems I fit into its sleeve, so the body wanders. Sometimes it goes where light does not reach. You recall how they moved in the moon dust, hop, hop. What they said to us from that distance was stupid. They did not say, I love you, for example. The spectacle has been placed in my room. Can you hear its episode trailing, pretending to be a thing with variegated wings? Do you know the name of this thing? It is a rubbing from an image. The subject of the image is that which trespasses. You are invited to watch. The body asleep in complete dark, casting nothing back. The thing turns and flicks and opens. Eclipse con objeto. Hay un espectáculo y algo se añade a la historia. Tiene por objeto una indiscreción, la vejez, un arma, impedir el sueño. Estoy a su servicio y la sombra obligada es tuya. Se proyecta sobre mí
como una funda violenta. Parece que quepo en una manga, así que el cuerpo pasea. Algunas veces va a donde la luz no llega. ¿Recuerdas cómo se movían en el polvo de la luna? ¡Puf! ¡Puf! Lo que nos dijeron desde la distancia fue algo muy tonto. No decían te quiero, por ejemplo. El espectáculo tiene lugar en mi cuarto. ¿Puedes oír arrastrar su episodio pretendiendo ser algo de alas jaspeadas? ¿Sabes cómo se llama? Es el borrón de una imagen. El tema de la imagen es aquello que la imagen transgrede. Estás invitado a mirar. El cuerpo adormecido en la completa oscuridad no proyecta nada. Algo se da vuelta, golpetea y se abre. Rancor of the Empirical. A lavish pilgrim, her robes unbound, checks into a nearby hotel. Let us spread the wealth. Let us speak in such a way we are understood as a shadow is understood to assuage these prisms and these mercurial clasps. She was told yes, and she was told no, which is how she became excessive, spilling over the sequestered path, her wild garments lacerating stones. She took pills against rain. She slept under tinfoil. In that country, there were no heroes to invent a way to fill the hours with parables of longing, so her dreams were blank. Sometimes she imagined voices which led to her uneven gait and to her partial song. Once she was seen running. A child said he saw her fly low over the back meadow and into the pines, her feet raving in wind. The child was punished for lying, made to eat ashes in front of the congregation. The priest said, "You have made a petty story. Now, enter duration." Rencor de lo empírico. Una peregrina pródiga con el hábito desabrochado se registra en un hotel cercano. Repartamos la riqueza. Hablemos para que se nos entienda, como se entiende una sombra que mitiga esos prismas y estos broches de mercurio. Le dijeron sí y le dijeron no. Y así fue que se volvió excesiva, esparciendo sobre el camino apartado su ropa salvaje, agudas rocas desgarradas. Tomó píldoras para la lluvia, durmió bajo papel de estaño. En ese país no se inventaban parábolas con héroes nostálgicos para matar el tiempo, y así sus sueños se vaciaron. A veces se imaginaba voces que la llevaron a caminar con paso desigual y a su canción parcial. Una vez la vieron correr. Un niño dijo que la vio volar bajito sobre la pradera y entre los pinos sus pies deliraban con el viento. El niño fue castigado por mentir. Le obligaron a comer cenizas frente a su congregación. El sacerdote le dijo: "Has hecho una historia trivial, ahora entra en la duración". Hans Wayne. ¿Un otro poema, Marta? Sí, Hans Way Arms Reach, ¿ok? Perfecto. Gracias. This poem is in 3 parts. Este poema tiene 3 partes. Arm's way, arm's reach. Things are not cured by resilience. Thrash, thrash, wept the amputated limb.
unable to lean, starved of its hair. A group of men wanted to avenge, to truncate the city, to make everyone scream. On the bateau in wild heat, children laughed through the history lesson, through the great facades in the year of friendly fire. The friend looked away, subverting fate because of the wound, saying, I disapprove of the personality of the street, which cannot be arranged. Henceforth, 2 out of 3 curtains must be closed. In fiction's unhinged heat, in fiction's unhinged seat, in the hesitant new, resting under a shadow, unbodied in febrile need. And from afar, far in that land, song of the first bird, pressure in the throat, gospel devoted to mercy, a zone or hinge out of the discursive enclosure, long frieze of furious goddesses, wrath of the drunken boy, in the home for depraved girls, in the department of recent arrivals. 2. My name is an unsolved equation. I come toward you. I ask you to meet me at twilight in the unfinished part of the story, in the small grotto, in the room with giraffes and a man with a string, when it is raining, when all the maps are spread on the desk, where the towels, where the nest fell. I write to you from the place of habit, but today I am young. I am merely a slant, perpetually drawn into spelling. My name is a tall man who walks along the street of books in the year of the mouth, who has not forgotten how to kiss. The friend says, but in order to fix it, you must have a sense of prior perfection. She says, light, beauty, fire. I say, toward, and rage of the weed, and etymology, and starvation. I say the change or revolution which does not produce the conclusion or final event, catastrophe as definition, the wall that was. 3. Where we come from abides as choice. It is the way of avowal. Have you remembered to take all your belongings with you? Today, all distance is summer. If you open the curtains, you will see the evil wires, the broken lock, the rifles, the plot, dark crevices of diminished weight, the lesson of the open hand, your mother's maiden name. You will hear a cluster of pilgrims undaunted by speed, flagrant as any transparency, the indelible scheme of the wish, a parade for no reason, an apricot thud where the limb was. Thank you. El sendero del peligro al alcance de la mano. Las cosas no se curan por adaptabilidad. Golpea, golpea, gritó la extremidad amputada, incapaz de inclinarse, hambrienta de su pelo. Un grupo de hombres quiso vengarse, truncar la ciudad, para hacer que todo el mundo gritara. En el barco, con un calor salvaje, los niños se reían durante la lección de historia de las grandes fachadas en el año del fuego aliado. El amigo miró a otro lado, subvertiendo el destino por la herida. Dice, desapruebo la personalidad de la calle que no se puede ordenar. De ahora en adelante, 2 de cada 3 cortinas se deben cerrar. En el asiento descornado de la ficción, en lo vacilante de lo nuevo, reposa bajo una sombra incorpóreo en necesidad febril, y desde lejos, lejos en esa tierra, el canto del primer pájaro.
Presiona la garganta la música de Gaspol dedicada a la misericordia, una zona o bisagra propia del encierro discursivo, la larga cenefa de diosas furiosas, la cólera del muchacho borracho, en el hogar de las niñas depravadas, en el ministerio de recién llegados. 2. Mi nombre es una ecuación sin resolver. Me aproximo hacia ti. Te pido que nos encontremos en el crepúsculo, en la parte inconclusa de la historia, en la pequeña gruta, en el cuarto con jirafas y un hombre con una cuerda musical. Cuando llueve, cuando todos los mapas están desplegados en el escritorio, donde las toallas, en donde cayó el nido, te escribo desde el espacio del hábito, pero hoy soy joven. Soy una simple inclinación eternamente atraída por la ortografía. Mi nombre es un hombre alto que camina por la calle de los libros en el año de la boca que no ha olvidado cómo se besa. El amigo dice, pero para poder arreglarlo debes tener una idea de una perfección previa, dice ella, la luz, belleza, fuego, digo, alcia y furia de la mala hierba y etimología e inanición. Digo, el cambio o la revolución que no produce, la conclusión o el suceso final, la catástrofe como definición, el muro que fue. 3. De donde venimos permanece como una elección, a modo de reconocimiento. ¿Te acordaste de traer todas tus pertenencias? Hoy toda distancia es verano. Si abres las cortinas verás las endemoniados alambres de cerradura rota, las escopetas, la trama, la oscura grieta de un peso reducido, la lección de la mano abierta, el apellido de tu madre. Oirás un conjunto de peregrinos intrépidos ante la velocidad, notorios como cualquier transparencia, la endeble intriga del deseo, un desfile sin razón, un ruido de albaricoque donde estaba la extremidad. Gracias. Thank you. Gracias. Gracias. Thank you very much, and Marta. Is very beautiful. Bueno, pues vamos a pasar, si te parece, a la lectura un poco, pues eso, para formar, pues como una, en fin, un coro de voces diferentes, ¿no? Y magníficas. Entonces vamos a empezar por, cada uno leerá un poema, vamos a empezar por Tere Irastorza, una gran poeta, que leerá un poema de, son nueve los pájaros, y de la cual estamos preparando pues una selección de poemas interesantísimos que yo estoy trabajando con mucho placer con ella, cuando quieras, Tere. Okay, Bienvenida. now the Spanish poets are going to read from their own work. We'll start Irene Tirastorza, that is going to read one of her poems. Algo le pasa a la imagen, se ha quedado un Sí, poco algo le parada, pasa a la ¿no? imagen. No sale. Something is wrong. Encantado. Ahí va. Voy a leer en castellano. One question, which is the first reader? No se Tirastorza. oye. ¿Sí? Actually? ¿No se oye? Okay, okay. Sí, sí se oye, sí se oye. ¿Se me ha oído? Sí. Se oye, Tere, sí. Ah, vale, vale. Bueno, pues entonces, cogiendo como referencia el primer verso de La escena cambia, que dice: las cosas habitadas se recuerdan tiesas, que no lo voy a decir en castellano, en inglés, pues voy a dar inicio a mi lectura del poema Urteurrena, que en euskera empieza Urrunago zeuden orain gauzak denak. El poema en castellano se llama Aniversario y dice así: las cosas quedan ya más lejos, caen todas, y su sombra se deshila según se alarga hasta el final del camino.
donde ya no puede abarcarla. Mm. Se le congela la imagen. Tina, se te congeló. Vamos a esperar un segundo a ver si le vuelvo. Vale. Ahora, vuelve a hacerlo porque se te congeló la imagen. Vale, bueno, Disculpa. reinicio. Las cosas quedan ya más lejos, caen todas, y tu sombra se deshila según se alarga hacia el final del camino, donde ya no puede abarcarla una simple mirada. La desgracia trunca desde la lejanía el trazado del recorrido, raudo y punzante, virulento, profundo. Las cosas, todas, se perciben ahora lejanas y ni perviven ni son accesibles, más que en nuestro interior, donde sabemos que no han de suceder. Mi Esquer, thank you very much, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Tere. El siguiente poeta es Vences Ventura, que ahora el libro que tenemos en puertas cuando pase el verano será Resina. Cuando quieras, Vences. Unfortunately, I had no time to translate into English, but in the future maybe. And I would like to thank you for your presence among us. And I appreciate in your poetry the range of topics, and I have been very attracted by your work. So I am going to read my short text, and this belongs to my next book called Resina. ¿No? Empiezo en castellano, en español. Por la playa esta mañana, sobre la fría arena, la espuma ahoga los pies descalzos, las piedrecitas se incrustan como balines de plomo, el hilado pez tropieza con mi uña, mi alma se disfraza y así libera, es nave silenciosa mar adentro. Las viejas preguntas son balizas sonámbulas. A punto de empezar el tercer acto, arrastro con ligereza un fardo herrumbroso. Que la lluvia disperse estas cenizas. That's all. Muchas gracias, Vences. Bien, a continuación, Carmen Crespo acaba de sacar Desterro, un libro bellísimo con el que estamos iniciando ahora la andadura. Cuando quieras, Carmen. Vences, cerrad por favor el micrófono. Vences. Cierra el micrófono, siléncialo. Pues Carmen, cuando quieras. Ya. Pues buenas tardes a todas y a todos. Muy contenta de ver a tanta gente querida por aquí. No sé si en Nueva York son buenas tardes ya o todavía son buenos días. And thank you so much, Anne, for your beautiful and amazing poetry. Thank you. Voz poca, que primero habrían de ser las margaritas blancas, luego las amarillas y púrpuras, finalmente lo rojo. Campos de inflorescencias, pequeños lúpulos preñándose de lumbre. Ay, niña, la voz que a tu boca, que a tu roce, rizomas, ramas, aves abandonábanse. Y encontrarse con un alma ausente, alma del otro lado del nacer. Entonces, ¿dónde
Ido la voz, ¿verdad? Carmen, Me- eso Dime, es que se ha ido, se había ido la voz, sí. no sé dónde me he quedado. Bueno, Bueno, de último fragmento que creo que me he quedado ahí. Entonces, ¿dónde prendía esa voluntad, esa sordera planetaria, donde esa invocación al silencio, a los ojos por abrir serpenteando? Poema que insinuaba boca muy cerca de la boca. Gracias a todas. muchas gracias, Carmen. Yes. El siguiente poeta es Luis Santana, también con un libro reciente, El frío que corresponde. Muchas gracias, Luis, también, y cuando quieras. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Buenas tardes a todas y a todos. Os envío un afectuoso saludo desde Valladolid. El frío que corresponde. Regreso a tu tránsito indescifrable, silabo este mineral que es un recuerdo. Si te volvieras hoja o despedida, ave pálida. Tus manos son para los peces, también los destellos, las fosforescencias, como si tocar el aire fuera un susurro de abanico. La fatiga de los domingos deposita en tu boca el frío que corresponde. Boca inocente, yo te traigo las gotas de más peso enloqueciendo sobre los cristales, las palabras contraídas que forman la niebla, la espesa gasa de este día, no reconocerse, llegar desde el invierno. Gracias. Luis. Bien, Mónica Alía será la siguiente poeta con Camaleón, un libro muy orgánico. Cuando quieras, Mónica. Camaleón. El camaleón se despliega en la alfombra. El camaleón desenrosca la lengua felpudo. El camaleón pone la huella al charco que se abisma al oler su talón poroso. El camaleón traga veneno. El camaleón succiona veneno. Lo acoge, lo apresa, lo procesa, lo integra. El camaleón traga veneno. Lo picotea, lo chupa, lo roe, lo corroe. El camaleón rearma un espacio en la maraña de los intestinos. El camaleón cambia colores. El camaleón reconfigura la paleta de su cuerpo. El camaleón intercambia de lugar los ojos. El camaleón muda las córneas. El camaleón no es un bobo edipo. No acepta extirpaciones ni huidas. El camaleón asume heroísmos trasnochados, entuertos ajenos, mientras se ajusta el accesorio de guantes blancos, de buenos modales. El camaleón aprieta las tuercas de unas quijadas que ya no resisten la adaptación al medio. Muchas gracias. Thank you. Gracias, Mónica. César Márquez, ahora oiremos un poema de Rosa al oído. ¿Me oís? ¿Se me oyen? Sí. Vale. Buenas tardes a todos y a todas. Desde Valencia, aquí con un calorcito bonito. Y os voy a leer un poema, se llama Rosa de Nadie. Y va encabezado con una cita de Octavio Paz, de su poema El río, que dice: toda la noche el hombre quiere decir una sola palabra. Toda la noche es toda la vida los cangilones, aspas, norias, es el río, sus piedras son lo mismo, solo, yacer, fluir, alzar una ceja hacia la noche, peinar un poema con la sangre, a amar esta rosa de nadie de los suicidios, seguir porque sí o descubrirse en la sencilla sombra de un árbol, contar neutrones, membranas, satélites, a agujeros, al descubierto de todos los ríos, todas las noches, la vida, frentes, huesos, ligamentos, papillas, lentamente
todas las búsquedas incesantes al pairo, velámenes de libros, noticias, órdenes, como un remolino de fregadero, todo acabándose, río, noche, vida, comenzándose en esta palabra inconsciente, elogino, mega, noble, injuria de un deva de las adivinaciones, epicúreo, sofista, búdico, tao, de la granada, de esta rosa indeleble, del río, de la noche, del sol, del hombre. Y la mujer sanando a la madre. Muchas gracias. Un abrazo para todos y todas. Fantástico, César, muchísimas gracias. Marcos Ávila, supongo que nos leerá un poema de Casa de Locos. Buenas tardes, Marcos, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, voy a leer el poema. Dudas en la traducción. Mi amiga Ángeles me ha dejado un audio en el móvil. La voz es tan cercana que tengo el impulso de responderle, pero ella sigue hablando mientras se dirige al trabajo. La imagino por las calles de Cambridge y de pronto suena una especie de aleteo. A lo mejor ha tomado el tren para ir a Londres. La voz se mezcla con un silbido metálico que asocio con la velocidad. A su alrededor habrá rostros madrugadores. Quizá en este instante mire por la ventanilla del vagón. Lleva unos días traduciendo a Adrian Rich y me comenta las últimas dudas que han surgido. El ajetreo de la mañana le quita el aliento. Se nota cómo en cualquier pausa aspira un poco de aire. Sus palabras resultan fluidas, aunque se demoren a veces en busca de precisión. Al fondo alternan ruidos difusos. Se filtran como el dióxido de carbono, sin revelar de qué plantas nocturnas proceden. El audio se interrumpe de manera apresurada, pero empiezo a escuchar el siguiente. Ha llegado al college donde enseña español y se disculpa por el zumbido de antes. Me explica que hacía mucho viento en la calle. Su voz se vuelve tranquila y acogedora. Lástima que el trabajo enseguida la obligue a despedirse. Según señala el móvil, solo han transcurrido varios minutos entre los dos audios. Recuerdo su casa de tejas grises, próxima a la zona donde se alzan los colleges. El segundo mensaje conduce al sol absorto de las ventanas y los muros con hiedra, al brillo que a menudo esparcen los paraguas y el toldo de las tiendas. El teléfono está en silencio y sigo viendo a mi amiga de tantos años. Ya no aparece en el asiento de un vagón imaginario, sino que camina con la sutil placidez de siempre por las calles de Cambridge. Cada vivienda muestra a su paso un pequeño porche. Entre la valla de los jardines soplan ráfagas que le hacen bajar la mejilla, aunque las nubes no se dan cuenta de eso, preocupadas por cómo el viento las empuja más allá de los tejados, fuera del dominio de torres y pináculos, hacia una lejanía donde se extienden vegas con umbríos sotos. Bueno, gracias a todos y a todas. Rafa Camarasa, que leerá un poema de Cabo Suelto. ¿Se me oye, no? ¿Se me oye? Vale. Bueno, es uno que se llama Milenio y habla de la escritura. Podría escribir el acaricio y hacer un aceptable poema. Recrear esta noche de domingo del primer año del milenio, en la que apoyado en el brazo del sofá, escribo como puedo estas líneas, mientras acaricio su frágil mano que reposa sobre mi pierna, y la televisión emite una película de colores desvaídos. Podría escribir que la acaricio, pero eso no tendría importancia. Lo importante es que aunque no lo hiciera, aunque hace un segundo no lo hubiera hecho, la caricia existiría. Mis dedos recorrerían su mano. La ternura sería algo cierto que quisiera o no quisiera, formaría parte de ella y de mí hasta el último de los días. Como una bailarina que sabe que si hubiera nacido sin piernas, sentiría la música de la misma forma y sin embargo no danzaría. Espero que cuando el baile termine, lo que fui no se reduzca a poemas. Sé que si no tuviera manos o quizá no supiera hacerlo, no estaría escribiendo ahora lo que esta noche sucede. Dicen que un escritor no muere porque perdura en sus palabras.
Pero ¿qué dejan aquellos muertos que no escribieron nunca? La herencia de lo que no pesa y se transmite cuerpo a cuerpo. Puede que una caricia que sobrevive a su momento y como ese equilibrio que uno adquiere con los primeros pasos, permanece tenaz en nosotros, aunque nadie la escriba. Bueno, gracias y buenas tardes. Rafa. Quedan Paco, de Paisaje de Troncos Segados, Paco Francisco Fernández Meneses. ¿Qué tal? Cuando quieras, Buenas Paco. tardes a todo el mundo. Un auténtico placer compartir esta maravillosa reunión de poetas. Voy a leer El Caminante del libro Paisaje de Troncos Segados en la colección. Y bueno, solo me gustaría decir antes de comenzar que suelo recomendar leerlo con la versión del Wayfaring Stranger tradicional americano en la versión de Charlie Haddon con la voz maravillosa de Shirley Horn. Soy tan solo un caminante aislado en el silencio de las formas. He llegado hasta aquí, desconsolado, perdido, ciego, como un Homero que desconociese su propia historia. Permanezco en este lugar con la terca presencia de un mediodía a plomo, peregrino desatinado mientras la noche acecha. He recorrido la negra espalda del monte para decirte que me pierdo en el abismo de tus ojos. He venido hasta aquí, caminando para decirte, así que mírame, mírame bien, aquí me tienes con el rostro de un hombre que llega de muy lejos. Muchas gracias. Gracias, Paco. Y por último, Eva Yerno, que es de las primeras que editamos el libro, es decir, Eva, buenas. A ver. Hola, ¿se me oye? Sí. Pues ya no te oigo a ti. Hola, no te oigo. Porque lo había silenciado, Eva. Ah, vale, bueno, da igual. Me lanzo al ciberespacio. Qué bien veros a todos y a todas, que como decís, esta extraña y agradable reunión de poetas, y para añadir a nuestra amiga americana, ¿no?, a esta colección que nos queda mal decirlo con este calor, ¿no?, pero que Manuel Turégano nos abriga y nos acoge tan, no sé, como un padre amoroso para nosotros. Bueno, no me enrollo. Leo el poema. Habla como un agua doliente, con palabras embalsamadas en espesuras romas y antiguas. Desliza jeroglíficos con sus ojos tristes, mientras tropieza una y otra vez con el principio de la historia. Es un acordeón de sonidos y nadie se pone de acuerdo para imponer un significado. A la hora de escribir dicha, emborrona a espada, intenta a escalera y le salen odios. Al agua doliente le molesta la saliva y ésta nunca supo hacerse valer ni dosificar su alarma. A la hora del agua doliente, la cita con el habla queda descosida del entendimiento. Muchísimas gracias y hasta pronto a todos. Gracias, Eva. Pues Marta, si te parece, podíamos, bueno, abrir si hay alguna pregunta para Anne Loderbach, nuestra invitada, digamos, por la presentación del libro. Y, en fin, podemos iniciar si alguien tiene alguna curiosidad, alguna pregunta. Tenemos unos 10 minutos para poder hacerlo. Marta, tienes silenciado el micrófono. Marta, tienes silenciado el micrófono. Ahora. So sorry, and now we are opening it up to a Q&A. So Lola is saying that if anybody has questions for you, to please do it, ask.
Así que si tienen alguna pregunta para Anne Latterbach, no se preocupen, pueden hacerla. Lo pueden hacer en español, yo traduzco todo, tanto la pregunta como la respuesta. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, es que yo todavía no he Mercedes leído. tiene... perdón. No, no, no. Eva. No, yo solamente iba a decir que como todavía no he leído el libro, no se me ocurre qué puedo preguntarle, la verdad. Pero que estoy muy ansiosa de leerlo. Since Eva's saying that she just got the book, so she doesn't have a question, but she really wants to read it. That she loved it and she wants to read it. Mercedes. Sí, hace unos años en una presentación que hicieron con Marta en Nueva York, Anne dijo que parte de este libro le resultaba muy diferente a lo que estaba haciendo en ese momento, a lo que hizo después. Entonces la pregunta sería, ¿cómo ve ese paso entre esa época en la que escribió hoy, por ejemplo, y lo que siguió? Si quieres que yo lo traduzca, Merche, o lo dices en inglés. No me traduces. Mercedes is being lazy. She wants me to but she knows English quite well, actually. Okay, she says that she remembers when we did a first presentation of N, for example, remember years ago in New York that we read our A first... plaquette. Yes, Era la plaquette, remember, creo que it was era. a plaquette. Okay, that you said that, you know, this book, and for example, was now weird for you because you wrote it so long ago, and now that you were doing something quite different from that book. So she's asking you, you know, for the difference. How did you see and for example, different from what you are doing right now? You are muted. You have to open the mic, Anne. No se oye. No se oye. We don't hear you yet. You have to go. Okay. Ahora, yes. Oh, mira la Anne Latterbach, qué pinta tiene. Anne? Can you hear me? Yes, Yeah? now we can hear you. Okay, good. It's so funny because my face goes away and it just says Usoria. It's so odd. Okay. So yeah, the work has changed through the books, but not fundamentally. I'm not sure what I meant when I said that things had changed then. I think the poems in And, for example, were a very exciting moment in terms of exploring and opening up the forms, which I hadn't really done until then. And so that led to a number of other kinds of experiments, I suppose, with form. I might say that the poems in And, for example, are more extravagant generally than maybe subsequent books. But it's hard, I think, for any of us to estimate or speak about differences, because the sensibility is obviously the same all the way through. Okay, I read your Ya, other lo he books, and entendido they are also very perfectamente. extravagant, but Perfectamente, como okay, habla I'll despacito. translate it. Bueno, ella dice que no se acuerda exactamente lo que quiso decir cuando dijo que en, for example, y por ejemplo era diferente a lo que estaba haciendo ahora, porque eso fue hace varios años, pero sí recuerda que en, for example, y por ejemplo, era un momento muy excitement, muy excitante, muy rompedor, porque estaba abriendo las formas, ¿no? Experimentando Estaba, nuevas formas. He entendido yo perfectamente. exacto. Estaba Entonces, experimentando nuevas formas. exacto, estaba experimentando nuevas formas
Y eso ¿no? Era muy exciting, muy excitante y experimentó mucho y para ella salieron poemas muy extravagantes por esa experimentación, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo dice que es muy difícil decir cómo es diferente porque la sensibilidad es la misma a través de los libros, aun cuando reconoce que en este libro en especial experimentó mucho. Esto lo añado yo, no lo dijo ella. He leído toda la obra de Anne Latterbach, siempre es extremadamente experimental y un poco extravagante ¿no? Eso creo que no ha cambiado. I added, it was not you, I added, I have read all your books and you are always quite experimental. So, you know, that has not changed. Okay, your last book is as experimental as In, for example, in my opinion. Door, Thank you. ¿no? Un libro precioso, Door, puerta, ¿no? Y creo que ya creo que el título lo dice, ¿no? La apertura a otras cosas, el último libro. You know, I was saying that your last book, Door, I read it and it's as experimental as any other book of yours. Bueno, y estamos encantados de que así sea, de que experimente de esta manera, realmente. I will, yes. If I am allowed, I would like to ask you two main questions. First one is, what can you tell us about your influences, about your poets, your preferred poets, your own tradition, no? And the second one is, I have experience reading your book that you are beyond the boundaries of literary genres, and this is a very interesting aspect of your poetry, you know. And that's all. Ok, pero por si acaso alguien no entendió, le está preguntando por sus poetas preferidos, poetas dentro de su tradición que más lo influenciaron, y segundo era sobre cómo borra los géneros, ¿no? Sí. O sea, que va más allá de los géneros literarios, ¿no? Que para mí siempre es un aspecto muy interesante de lo que he podido, de la experiencia que he tenido leyéndola, vamos. Sí. Ok, I'm not sure I understood the second question. The second question is, it goes to the fact that in your books, or in for example, he feels that you erase the limits, the borders between genres, between, I don't know, prose and poetry, for example, no? And how do you manage that? That's a great question, or comment. I think fundamentally, I believe that poetry can address the complexity of the world and the self, and that complexity often is given to prose. And so one of my efforts has been to make a poetics that allows for complexity without becoming discursive or purely descriptive or analytical, all the ways in which prose distributes itself. And I think I also borrow from the notion of storytelling in a very particular kind of way. Like there are little fragments of narrative in my work, but there are very few actual narratives in the sense of a beginning and a middle and an end. Maybe that's useful. Yeah. Okay, sí. She said, okay. Que sí, que fundamentalmente la poesía para ella puede dirigirse, puede tratar toda la complejidad del mundo y de uno mismo, del self, ¿no? Del ser. Entonces, que eso es para ella esencial en la poesía. Pero cuando hablas de borrar los géneros, lo que dices es que sí, que dentro de la poesía muchas veces tiene como fragmentos narrativos. Sin embargo,
no quiere que su poesía sea discursiva, analítica, descriptiva, no para nada, aunque toma fragmentos narrativos y los mete, no quiere caer en lo que sería el discurso narrativo, con un principio, un medio y un final y que cuente una historia, para nada, eso no ocurre en su poesía tampoco, pero sí mete fragmentos de lo que sería el discurso de una historia, ¿no? A veces. And as for influences, it's a question that I always makes me confused because I think it's not. I don't think it's a question that artists should address. I like the idea of affinities, that we find things that we are attracted to and that inform us, maybe even very briefly. And those affinities or attractions are can be very, very powerful. So I'm dodging it a little bit because my reading habits are very broad. I read in all kinds of different genres and different kinds of writers. So I don't think I'm actually part of a tradition, alas. Now, having said all that, there was a moment when I was living in England when I was curating a reading series, and in that reading series, I came to know certain poets. So I learned a little bit about the objectivists and can you hear? Sí, now, too much? Yes. So I learned about George Oppen, for example, and then and I invited John Ashbery to read in London, and that had a huge effect on me because Ashbery made me see that a poem could be very capacious, that it could have a real, it didn't have to be small and neat. It could be open and expansive. So that was a very great gift from him, and it was affiliated for me with my love of Henry James and my love of Emerson behind them. So that's a connection, and in the modernists, Wallace Stevens. So those are real figures of relation now, but from a long time ago. Okay, Sorry, that was so much. Okay, dice que, bueno, evita un poco esto de la influencia de poetas, porque ella lee muchísimo de todo tipo de poetas, de todo tipo de género, que no solo de poesía, sino también novela, ensayo, de todo. Y entonces que no entra, o ella cree que no entra en una tradición muy específica. Solo diría que cuando vivió en Inglaterra, ella era curadora de una serie de lecturas de poesía, donde invitó a poetas, sobre todo poetas objetivistas que le impactaron mucho, y luego también invitó a John Ashbery, y John Ashbery fue muy importante para ella porque le hizo ver que un poema no tenía que ser todo pequeñito y bien colocadito y preciosito, sino que todo lo contrario, que el poema podía abrirse y ser muy loco, y eso tuvo un enorme impacto en su escritura, ¿no? Entonces,
Y que también los modernistas americanos, estadounidenses, no los modernistas, sino el modernista, porque hay el modernismo latinoamericano y el modernismo estadounidense. Ya habla del modernismo estadounidense que tuvo un gran impacto y también Wallace Stevens, pero también que hubo novelistas como Henry James o Emerson que tuvieron también un gran impacto en ella. Sí. I just wanted to add that I think that visual art has had almost the same, as much impact on my writing as poetry. But and when I was younger, I spent so much time looking at paintings and sculpture, and a lot of the way I thought about imagery and space came from that experience. Que también dice que las artes visuales fueron esenciales para ella, para su poesía, porque sobre todo en la época que era más joven, se la pasaba viendo cuadros y esculturas, y cómo piensa la imagen es a través de las artes visuales, ¿no? Y sí, creo que cualquiera que lea su poesía ve la enorme influencia de las artes visuales y para mí, el New York School is essential. And so, no, I'm saying that maybe this is just, I'm saying this is when I read your poetry, for me, I see for me, the influence of the New York School, the expressionist art, abstract. I see it there. I always felt that when I read your poetry, but that I added it. I said, this is me and my reading too. It's true. Okay, perfect. There are some people in the chat that are, commenting. The poet Teresa Tiristosa said that she loves your poem. She read your the book, and for example, and she loved it. She loved your poetry. Thank you. Dana said that she loved the translation. Thank you, Dana. Anybody else? ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? A mí sí me gustaría hacerle una pregunta, Sí. y es una pregunta que posiblemente tengamos todos en mente, ¿no? Cuando vamos a la escritura del tipo que sea, con las voces tan diversas. Y es la pregunta que yo cada día me hago con más fuerza a mí mismo, ¿no? ¿Qué puede hacer, y utilizo esta palabra con plena contundencia, qué puede hacer la poesía por el mundo? En este mundo contemporáneo, ¿qué puede hacer? No decir, hacer. Okay. Muchas gracias. I don't know if that's a fair question, but anyhow, he is asking, what do you think the poetry can do, now said, but can do in right now in this world? Oh, it went blank. The whole thing is blank. Yeah. todo es blanco, todo es ausente. Yeah. All right. The question is, what do I think that poetry can do? Yes. In this world? Yeah. Well, I'm an idealist and I'm a believer in communication and language. So I have thought my entire life and my teaching life that the role of poets is to protect language and to care for it in a very particular way, in a way that other writers don't care for it. So that caring has to do with a really powerful love of the linguistic event, what I call the linguistic event, and that our job in the world is to protect that, and that if we stop as humans, if we stop believing that language is capable of profound communication,
then we are doomed. We're probably doomed anyway, but that's it. Ok, dice esto, que es una ella es una idealista y que cree en la comunicación y que el lenguaje poético es básicamente eso, comunicación, y como poetas tenemos que proteger el lenguaje y lo tenemos que proteger de una manera muy particular, ¿no? Porque lo que producimos es un evento poderoso, fuerte. Así que cree en el evento lingüístico, linguistic event, un evento, cuando el poeta escribe, lo que produce es un evento lingüístico y que eso es muy importante como un momento muy particular de comunicación y que es profundamente importante para salvarnos y no caer en lo que llama doom, como el exterminio, ¿ok? Para poder seguir manteniendo esta comunicación humana. Marta, que podemos ir terminando, si no hay nada, ¿te parece? Muy bien. Vale. Entonces, bueno, por mi parte, y luego acabas tú, agradecidísima. Thank you very much, Anne. Y a todos los y todas los poetas que hemos compartido, la gente que se ha conectado. Creo que, bueno, que estas ocasiones merecen muchísimo la pena, porque es una manera, aunque sea por la distancia ya que nos separa muchas veces, pero es una manera de poder siempre compartir la poesía. De manera que muchísimas gracias, Marta, por supuesto, a tus pies, cuando tú quieras. Gracias a todos por estar aquí. Thank you everybody for being here. Thank you, Anne Latterbach, for your poetry. Gracias a Anne Latterbach por una poesía maravillosa. Y gracias, ante todo, a Contrabando, la editorial Contrabando, que ha hecho un hermosísimo trabajo y se lo agradezco mucho. I want to thank the editorial, the publishing house, Contrabando, for this beautiful book. They took care of it. They really did a wonderful job. Thank you. I agree. Yes. Que estoy de acuerdo. Thank you. Gracias a todos. Thank you, everybody. Thank you, and thank everybody. Hi, Monica. Thank you, Monica, for being here. Bye-bye. Bye-bye. Adios. Bye-bye. Adios. Bye-bye, everybody. Thank you. Thank you all. Bye-bye.